Buenos días, hermanos, hermanas, es una bendición de nuevo saludarles por este medio mientras continuamos en nuestro estudio a través del libro de Romanos. En realidad quiero agradecerles por su gentileza, por su paciencia, por su comprensión. A veces tenemos que hacer otras cosas y ustedes son muy pacientes y han sido muy generosos con su tiempo con nosotros, así que muchas gracias. Quiero que sepan que nuestro deseo solamente es compartir la palabra. Al hacerlo, lo único que buscamos es edificar el cuerpo de Cristo Jesús. Entiendo que muchos de ustedes nos escuchan en línea y se encuentran en diferentes países. Mi deseo es de que se congreguen en una iglesia. Nuestra oración es de que crezcan en el conocimiento de Cristo Jesús y de que sean cristianos, hombres y mujeres de la palabra. Que si en algo estos estudios les van a ayudar es que sean mejores hermanos, mejores esposos, mejores esposas, mejores padres, mejores cristianos y que hagan una diferencia en donde viven. Porque de eso se trata. El cristiano siempre vive para los demás. Primero vive para Cristo Jesús y luego vive para los demás. Eso es el todo de el ser cristiano. Vivimos nuestras vidas a pesar de las dificultades y las circunstancias que nos abruman en ocasiones. Seguimos adelante caminando firme con el Señor, porque lo que deseamos más que nada es que el Señor use nuestras vidas para su honra y para su gloria. Nuestro deseo es vivir nuestras vidas para Cristo Jesús, así que el poderme comunicar con ustedes, el podernos conectar por este medio es para mí una grandísima bendición. En verdad, a lo mejor ustedes no lo miren así, pero es una grandísima bendición y por lo tanto le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Ruego a Dios que algún día nos veamos a cara y podamos saludarnos y darnos un abrazo, pero si no, sé que nos veremos en el cielo y de ahí nada ni nadie nos podrá separar. Padre bendito Dios, en el nombre de Jesús te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra, por poder venir, Señor, delante de tu trono a pedirte, Dios, que seas tú que nos enseñes, que sea tu Espíritu Santo, Señor, que nos guíe, que sea tu palabra, Señor, que nos llene de fortaleza, de sabiduría, de conocimiento, para que podamos vivir, Señor, como a ti te agrada, dice tu palabra. Que seamos llenos del conocimiento de tu voluntad para que podamos andar como es digno de ti, agradándote en todo y creciendo y llevando fruto en toda buena obra. Esa es nuestra oración, Padre. Y cuando nos congregamos a estudiar tu palabra, escudriñar es para eso. No para ser pecadores más inteligentes, sino para ser servidores tuyos más humildes. Enséñanos pues, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Romanos capítulo 2, vamos a comenzar ahora. Verso número 1. Perdónenme si me miran así medio, me escuchan raro, es que me ha pegado este terrible resfriado en estos días, pero gracias a Dios ya estamos saliendo de esto. Por eso les pido disculpas de antemano. Capítulo 2, vamos a estar en los versos 1 al 11. El título de nuestro estudio sería El justo juicio de Dios. Y vamos a ver por qué. En estos versos vamos a mirar prácticamente dos cosas que resaltan en estos versos que vamos a leer. Número 1, la hipocresía de prácticamente todo ser humano que ha vivido en este planeta. La hipocresía. Y segundo, cómo Dios nos va a juzgar de acuerdo a nuestras obras. Y luego podemos ver aquí en los versos, vamos a ver que, eso es muy radical, eso es muy duro, pega muy profundo. Sí, claro. Por lo mismo, anteriormente en el capítulo 1, Pablo nos decía, no me avergüenzo del Evangelio. El propósito, porque estas cosas fueron escritas para nosotros, es para que veamos nuestra necesidad que tenemos de la justicia divina, de la justicia de Dios. Esa justicia que es aplicada a nuestra cuenta en la persona de Cristo Jesús, cuando por fe creemos en su sacrificio y la salvación que Él nos ofrece. Entonces, capítulo 2, el justo juicio de Dios. Y vean esto, vamos a leer los primeros 3 versos. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ahora, este verso tiene que conectarse
inmediatamente con los versos anteriores. En los versos anteriores estábamos viendo la condición del mundo entero prácticamente, el mundo de los gentiles. No estamos tocando necesariamente a los judíos, porque más adelante vamos a hablar de ellos, pero aquí Pablo está poniendo en evidencia la necesidad que tiene el hombre de ser perdonado, de ser salvado. En los versos 24 al 32 nos dice la condición. Dios los entregó a la inmundicia, dice en el verso 24, en las concupiscencias de sus corazones. En el verso 26 dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En el verso 28 dice, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios dice, si tú quieres destruirte, adelante? Voy a quitar mi mano que te restringe, voy a quitar mi mano que te detiene. Adelante, destrúyete a ti mismo. ¿Qué pasa? Entonces dice, cuando podemos ver una sociedad que vive de esta manera, que actúa de esta manera, una sociedad en donde lo bueno es malo y lo malo es bueno, donde el pecado no solamente se practica, pero el pecado ahora se protege. No solamente se practica y se promueve, pero se protege por las leyes de esa sociedad. Cuando vemos una sociedad completamente dada a la inmoralidad sexual, a la impureza sexual, cuando vemos una sociedad totalmente dañada, corrompida por el homosexualismo, que es tan prevalente en muchas partes del mundo hoy en día. Cuando vemos una sociedad donde la inmoralidad es tan aceptada como parte del día a día, donde vemos una sociedad donde el gobierno ahora defiende los derechos de aquellos que practican inmoralidad, entonces vemos que el juicio de Dios está sobre esa sociedad o sobre ese país. Y esto es lo que resulta cuando Dios entrega al hombre a una mente reprobada. Dice, para hacer lo que no conviene. ¿Qué es lo que no conviene? No conviene que el hombre sea injusto, que esté en fornicación, que sea perverso, que sea un avaro, que sea malvado, lleno de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades. No conviene que sea aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes, necios, desleales, y todas estas cosas que leímos la semana pasada. Cuando una sociedad está sumergida en eso, entonces, ¿qué podemos decir? El juicio de Dios está sobre esa sociedad, sobre esa nación. Y vemos que estas cosas son tan evidentes en el mundo en que vivimos. Ese es el mundo que nos rodea. Verso 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ya no solamente es tolerable, antes no se toleraba este tipo de inmoralidad en la sociedad. Era repugnante, era reprochable. No más. Ahora no solamente que se tolera, ahora se promueve, se aplaude. Entonces dice, esas son cosas dignas de muerte. El homosexualismo en el Antiguo Testamento se castigaba con muerte. Así de sencillo. Hoy no podemos decir nada acerca de una persona homosexual porque ya la sociedad entera se nos echa encima. Hasta ese punto hemos llegado. Entonces, ahora dice, no solamente los practican, pero también se complacen con los que las practican. Entonces, por eso dice el verso número 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Perdón, eres inexcusable, hombre. ¿Y por qué es inexcusable? Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Aquí Dios va a comenzar a tratar con el pecado de la hipocresía. Hipócrita en el tiempo antiguo era una persona, un actor o actriz, si era una dama, que lo que hacía era que actuaba y tal vez lo hacía para diferentes personajes y para eso usaba una máscara. Y de repente si la parte de lo que estaba actuando requería de tristeza, usaba una máscara muy triste. Si lo demás era de alegría, usaba una máscara alegre. Y eran tan buenos actores que comunicaban la alegría de este personaje y comunicaban la tristeza del otro también. Eso es un actor. Una persona que pretende ser lo que no es.
Una persona que pretende tener algo que no posee. Eso es un actor. Entonces, aquí nos va a decir, no tienes excusa tú que eres un hipócrita. ¿Y por qué está diciendo aquí una persona hipócrita? ¿En qué sentido es una persona hipócrita? Porque en verdad podemos decir esto y no se ofendan, pero ¿qué tan fácil para nosotros es mirar el pecado que nosotros practicamos y cuando lo vemos en otras personas, qué horrible se ve? ¿Cómo se mira horrible nuestro pecado cuando lo vemos en alguien más? A eso se refiere. Tú estás juzgando a alguien, dice, y en lo que juzgas a otros, te estás condenando a ti mismo porque tú juzgas lo mismo que haces. O sea, las personas hoy en día son muy prontas a decir, no juzgues. La Biblia dice que no debes juzgar, que no juzgues a tu hermano. No. Eso es un verso que totalmente se abusa hoy en día en la sociedad en que vivimos. Por supuesto que hay que juzgar, por supuesto que hay que juzgar el accionar de las personas. No hay que juzgar para condenarlos al infierno, porque Dios puede salvarlos si se arrepienten de sus pecados. Pero por supuesto que tenemos que juzgar. A ver, si yo estoy en mi casa y veo que viene una persona en completo estado de ebriedad y está ahí y me dice, hey, ¿no puedes dejar salir a tus hijos a jugar conmigo? Por supuesto que no, porque ya estoy viendo que esa persona no es conveniente amistad para mis hijos. Por supuesto que no. Si veo al hijo de fulanito que quiere invitar a mi hijo a mirar películas pornográficas, por supuesto que no. Y no lo voy a dejar que esté con él. Tengo que juzgar el actuar, la conducta, el proceder de otras personas. Tengo que juzgar el actuar de mis hermanos en la iglesia. Hey, ven aquí, te estoy viendo que andas coqueteando con esa hermana. Ella es soltera, tú eres casado. ¿Qué te pasa? Estoy juzgando lo que estoy viendo. No, estás equivocado, que no. Bueno, pero por favor no des apariencia de maldad. Por supuesto que tengo que juzgar eso. No debo juzgar cuando no tengo todo y ya debo decir, mira, este se estaba sonriendo con esta, seguramente tienen una relación y todo. Eso no debo juzgar porque no sé, no tengo todas las evidencias. No debo juzgar no sabiendo el fin de las cosas porque nadie de nosotros sabe. Pero eso no es lo que quiere decir. Y es importante que veamos eso, porque muchas personas usan este verso de una manera muy equívoca y dicen, no juzgues. No, en Mateo capítulo 7 el Señor dice, no juzgues para que no seas juzgado. Pero vean esto, porque con el juicio con que juzgas seréis juzgados y con la medida con que mides os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Ve esto, hipócrita. Aquí va el punto. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien cómo sacar la paja del ojo de tu hermano. No está diciendo no lo hagas. Hazlo de manera correcta. Entonces, aquí lo que nos está diciendo Pablo en Romanos 2, nos está diciendo, no tienes excusa. Si cuando ves a la gente a tu alrededor, los ves que están en pecado y los estás juzgando en su pecado, no tomando en cuenta que lo mismo que ellos hacen lo haces tú, o no pongas en otras personas reglas que tú mismo no eres capaz de cumplir. Aquí estamos entrando ya en terreno prohibido, ¿no es cierto? Qué fácil es como esposo poner reglas a mi esposa que yo mismo no cumplo. Qué fácil como padres poner reglas en nuestros hijos que nosotros no somos capaces de cumplir. Y qué tan repetida es esta falla entre los cristianos. Siempre queremos poner reglas en los demás y nosotros mismos no somos capaces de cumplir. Eso es lo que no quiere la Biblia que hagamos. Eso es lo que dice que no es correcto de hacer. No condenes a otros. Por eso dice aquí, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. No sabemos, no tenemos toda la evidencia. Pablo dice que juzga, el que me juzga es Dios. Entonces tengamos cuidado con estas cosas. Les pongo un caso clarito.
En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, hay un caso bien, bien claro, y se los voy a leer para que tomemos eso como punto de partida de por qué no debemos juzgar cuando no sabemos, no debemos hablar cuando no sabemos las cosas. Les voy a decir a grandes rasgos el trasfondo aquí. David ha cometido adulterio con una mujer que se llamaba Betsabé. Betsabé era una mujer que estaba casada con este hombre Urías, que era un hombre que era de hecho un militar en el ejército de David. Un buen día, David paseándose por ahí en el balcón de su casa, miró a esta mujer que se estaba bañando, lo que ya es una alarma, y que tiene que andar viendo donde no debe, y que tiene que andar siendo la mujer bañándose en lugar donde la puedan ver. Pero sin embargo, nos dice aquí que después de que se metió con ella, la mujer quedó embarazada y le mandó a decir a David que estaba embarazada. David entonces ahora planea una manera y manda a buscar al esposo y le dice: necesitas regresar a tu casa para que descanses y quédate aquí. Lo que quiere es que él tenga relaciones con su esposa para que cubra el mal que David ha cometido. El hombre es un hombre de verdad recto y dice: ¿cómo puedo yo ir a gozar y estar con mi esposa cuando el ejército está en guerra? No, voy a dormir aquí a la puerta del rey. David ya no sabe qué hacer. En su pecado, en su maldad, va a maquinar este horrible plan. Manda a decir que lleven a Urias, lo pongan enfrente, en donde lo maten. Y así lo hacen. Después le mandan a decir: ya hicimos como dijiste, el hombre ha muerto, y va a venir y va a hacer todo el circo y le va a decir: ay, qué mal me siento por la viuda. Pues vente, cásate conmigo para que no estés solita. Pero entonces Dios, que sabe todas las cosas, de quien no podemos esconder nada, le va a venir a confrontar a David por medio del profeta Natán. Y Natán viene y le dice a él, le cuenta una historia y le dice: había dos hombres en una ciudad, el uno era rico, el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco te habría añadido mucho más. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. ¿Vio? Apenas David escuchó de esta historia, se encendió en la ira y de una vez emitió juicio: tal hombre debe morir. Solamente para escuchar de labios del profeta que le dijera: tal hombre eres tú. Por eso Pablo dice en Romanos: tú que juzgas, en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú haces lo mismo. ¿Vio? Este es un llamado de atención para aquellos que se sienten por encima de los demás. Es un llamado de atención para el que dice: yo soy una persona moralmente buena. ¿Han escuchado eso, no? Pero yo soy buena persona. Esto es para el que dice: yo soy religioso, yo asisto a la iglesia, yo hago esto, alguien que dice: yo soy una persona con una moral y una ética irreprochable. Sí, cómo no.
Estas mismas personas son las que rompen esas reglas que ellos mismos imponen en las demás. Debemos ser cuidadosos que en nuestra religiosidad no estamos juzgando a otros, mientras que al mismo tiempo somos culpables de romper las mismas reglas que tan ansiosamente ponemos por encima de los demás. Pablo aquí nos está diciendo, el problema es que toda la raza humana tiene este tipo de problema. ¿Cuál es el problema? La hipocresía. Así que el juicio de Dios inevitablemente vendrá sobre el hipócrita. Ahora vea, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Va a venir. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Ok, si el juicio de Dios viene sobre estas personas, sobre el hipócrita, y si el juicio de Dios es tan severo como suena en los versos que ya leímos, entonces, ¿cómo es que el juicio de Dios no ha venido sobre la gente hoy en día? Y eso es lo que Pablo explica en el verso 4. Por la benignidad, por la paciencia y por la longanimidad de Dios, ignorando que su benignidad nos guía al arrepentimiento. Dios pospone su juicio con la esperanza de que la gente cambie, con la esperanza de que la gente se arrepientan y busquen a Dios para que por gracia Dios les perdone. Y en la Biblia encontramos múltiples casos de cómo Dios pospone su juicio con la esperanza de que la gente se arrepintiera. En Génesis capítulo 6 se nos dice acerca de un hombre que se llamaba Noé, que fue instruido a construir un arca. 120 años duró haciendo este trabajo que Dios le dio instrucciones de hacer. Y por 120 años nos dice la Biblia en 2 de Pedro que este hombre estaba predicando justicia. En esos 120 años, ¿cuántas personas se arrepintieron? Nadie. Hasta que vino el día donde terminó el arca, Dios le dijo, entra al arca. Dios cerró la puerta y le dijo, ahora sí, de aquí en adelante viene la lluvia. Vino el diluvio y toda la humanidad de ese tiempo, con excepción de esas 8 personas, todos los demás quedaron ahogados por el diluvio, muertos. 120 años de paciencia. Génesis 15 nos dice cómo Dios le permitió 400 años de gracia a los cananitas. Josué va a venir, va a entrar a la tierra de Canaán, va a tomar posesión de la tierra prometida y la orden es de exterminar a los cananitas. ¿Por qué Dios va a mandar a asesinar a las personas? Porque por 400 años Dios les dio para que se arrepintieran de su maldad. Levítico nos dice de las abominaciones que cometían estas civilizaciones, de lo horrible de sus prácticas, de su religión nefasta. Y Dios les dio 400 años para arrepentirse y nunca lo hicieron. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos está diciendo aquí en el verso 4? Porque Dios no ha traído juicio sobre la tierra, tomamos como que, bueno, si Dios no nos ha juzgado, quiere decir que Dios aprueba de nuestro estilo de vida, lo cual es un grave error, porque no es el caso. El hecho es de que la Biblia nos enseña de que cuando llegue el tiempo Dios va a traer su juicio, entonces no va a haber marcha atrás. En 2 de Pedro capítulo 3 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. El día del Señor vendrá. Porque Dios pospone su juicio, no debemos tomar eso como que Dios deshizo ya eso de que va a traer juicio. Hoy vivimos en el periodo que llamamos el periodo de la gracia, donde el juicio de Dios ha sido pospuesto. Pero no debemos confundir pensando que porque el juicio de Dios ha sido pospuesto o retrasado, es como que ya el juicio de Dios ha sido
anulado. No, vendrá. La Biblia dice como ladrón en la noche. Entonces, un día, en la soberanía de Dios, el mundo va a recibir el juicio que se merece. Y eso no lo puede evitar nadie. Esa es la verdad, eso es lo que la palabra de Dios nos dice y eso es lo que creemos. Jesús nos dice en sus propias palabras en el Evangelio de Mateo, comenzando en el verso número 36, se los leo. El día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Jesús lo dijo, va a suceder. Romanos 2, verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esto de que atesoras para ti mismo es como una represa, ¿verdad? Hay un pequeño río y se hace una represa. Entonces se va levantando más alta, más alta, más alta, hasta que ese río, pequeño río, va llenando esa represa, va llenando esa represa, va llenando esa represa. Si no hay manera de que escape el agua, llegará el día en que ese río, y si viene mucha lluvia, ese río va a desbordar esa represa. Eso es lo que dice aquí. Estás acumulando y se va llenando, se va llenando. Eso es lo que le dice aquí, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Acuérdate, Dios ya dijo que los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Todo lo que el hombre hace en su mente reprobada es de lo más pecaminoso, de lo más vil, de lo más sucio, degradante, inmoral. Y Dios en su paciencia, esperando a que el hombre se arrepienta. Mientras tanto, la presa se va llenando hasta el día que llegue cuando se reviente. Porque el juicio de Dios es justo y vendrá tal como Dios lo ha prometido. El juicio viene. Entonces, ¿cómo es que Dios va a juzgar al hipócrita? Vean el verso 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Porque el hombre, Dios se revela a sí mismo al hombre. El hombre, al ver esa revelación, el hombre rechaza esa revelación. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de esto? En su razonamiento, el hombre dice, no, yo no quiero hacerme responsable ante Dios. Después de todo, yo puedo ser mi propio Dios. Entonces, Dios se revela, el hombre lo rechaza, el hombre en su razonamiento se vuelve ahora religioso, que es la peor expresión del hombre. O sea, cuando tú ves que el hombre se vuelve cada vez más religioso, no pienses que es porque ha avanzado o porque se ha estado mejorando. El hombre en su máxima expresión de religiosidad es lo más bajo de la expresión de su existencia. Cuando el hombre busca esa religión, dicho sea de paso, una religión falsa, para expresar lo que él es, esa es su forma más vil de existir. Entre más religioso, más pecaminoso, más inmoral se vuelve. Yo pensaba que la religión es buena, que no. Es una mente que no está sana. Es una mente sin cordura, es una mente, así como dice, una mente reprobada, inútil, vana, no produce nada, no es capaz de nada bueno. No, pero pastor, no puede decir eso si hay gente buena. Sí hay gente buena. Pero en el último análisis de todas las cosas, su fin es perversidad, es inmoralidad. Nadie puede decir que gente muy buena en verdad, pero que tienen un odio en contra de Dios. ¿Qué tan buenos son entonces? Que rechazan a Dios. ¿Qué tan buenos pueden ser entonces? Que no desean saber absolutamente. Pero es que nunca supieron. Claro que saben. Y más adelante lo vamos a ver. Dios escribió su ley en nuestros corazones.
Claro que saben. No hay una sola persona que no tenga excusa. Y para aquellos que ya saben, y para aquellos que escucharon, y para aquellos que decidieron por su propia, así como dice, decidieron ellos cambiar la gloria de Dios. Para aquellos en esa condición, es lo que dice. A ellos Dios le va a pagar conforme a sus obras. Dios dice, mira, estás en una condición muy seria de verdad. Eres un pecador, eres un inmoral, eres un sucio, eres un pervertido. Estás muerto en delitos y pecados. Pero por gracia te voy a ofrecer lo que no te mereces. Salvación y vida eterna en Cristo Jesús, a quien voy a dar para que tome tu lugar. Tú debes morir. Pero así de grande es mi amor por ti, que no te voy a llevar a ti a que mueras. Voy a llevar a mi hijo que muera por ti, que pague por tu pecado, que pague por tu maldad. Mi hijo que no cometió pecado, dice Dios, que muera por el que cometió el pecado. No, yo no quiero. ¿Por qué? Porque yo tengo mi propia religión. Entonces, a esa persona que habiendo escuchado de la gracia de Dios y la oferta que Dios nos hace de salvación por fe, por gracia en Cristo Jesús, y todavía la persona diga no, porque yo tengo la religión de mis padres y en esa religión me voy a morir. Entonces sigue en esa religión. Dicho sea de paso, esa es una religión de obras que te dice que tú hagas y que tú hagas y que tú hagas. ¿Puede una persona por sus buenas obras ganarse el cielo? Bueno, en alguna manera podríamos decir que sí. No estoy hablando de herejía. Créanme que no lo estoy haciendo. ¿Podría una persona por sus buenas obras ganarse el cielo? Sí, sí. Y no es herejía. ¿Cómo? Si esa persona quiere ganarse el cielo por sus obras, lo puede hacer, pero el estándar tiene que ser 100%. Si esa persona falla en 0.1%, ya se perdió. Ya no va a entrar al cielo. Porque lo que Dios demanda es perfección absoluta. ¿Habrá alguien que lo pueda hacer? No. Hay una sola persona que es perfecta. Y esa persona es Cristo Jesús. Entonces, Dios dice, si por gracia te ofrezco salvación y lo rechazas, entonces porque de necio sigues diciendo que quieres entrar al cielo por tus buenas obras, Dios dice, cambiemos pues, te voy a juzgar por tus buenas obras. Ahí sí que está en problemas. Es lo que dice aquí, yo no estoy inventando, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué tan difícil debe ser eso? Yo no sé, pero entonces allí hay un serio problema. Porque dice que en el libro de Apocalipsis dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante de él huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Pablo dice, yo estoy libre de la sangre de todos ustedes porque no he rehusado anunciarles todo el consejo de la palabra de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios dice. A nuestros amigos católicos tenemos que decirles con piedad, con compasión, con respeto, con dignidad. En el nombre de Jesús, arrepiéntanse. Porque si decides vivir en una religión de obras, vas a ser juzgado por tus obras. Y hay un libro en donde esas cosas van a estar escritas. Y te vas a presentar delante de el trono de Dios. Y cosa seria es en verdad. Primero el libro de la vida se va a abrir. Y tu nombre no va a estar escrito ahí. Ya estás en serio problema de por sí. Segundo, esto es ya después de que moriste. A pesar de todo esto, ya no hay nada vuelta atrás. Tu espíritu, ahí estás, en que lo que verdad eres tú es tu espíritu, tu alma. No está tu nombre escrito en el libro de la vida, pero sí están escritas tus obras. Porque déjame decirte, la ley de Dios es tan perfecta, pero tan perfecta, que va a juzgar no solamente tus acciones, pero también tus actitudes, tus motivos y todas aquellas cosas que movían tu corazón a hacer lo que hacías.
Más adelante vamos a hablar en el Evangelio de Mateo capítulo 5. Por eso el Señor dice, mira, yo te digo que si te llenas de ira en contra de una persona, eres culpable de homicidio. No tienes que matarlo. Solamente pensar en tu cabeza. Que si miras a una mujer de una manera inapropiada, no tienes que acostarte con ella, ya cometiste adulterio. ¿Viste? La ley de Dios juzga no solamente las acciones, pero también las maquinaciones de tu mente, las imaginaciones de tu perversa y sucia mente. Vida eterna a los que perseverando hacen en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y no hay una religión más injusta que la religión. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, dice que los líderes religiosos de Israel no solamente no entraban a ellos al reino, sino que les cerraban la puerta en la cara a las personas que sí querían entrar. No hay una religión más injusta que aquella que le cierra la puerta a la gente que tal vez tienen deseo de entrar. Yo no invento eso, aquí dice, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. No, pero yo soy católico, adelante. Digo, por favor no me malinterpreten, digo, tengo que repetir estas cosas porque es en el contexto, no estoy solamente criticando, en ninguna manera tengo eso en mi corazón, jamás lo he tenido y espero nunca tener eso. Pero hablo de la realidad del mundo en el que vivimos, principalmente nosotros hispanos, que venimos de un trasfondo religioso en el cual se nos hizo creer que porque nos bautizaron de bebés que no sabíamos ni qué estaba pasando, que porque hicieron una ceremonia de la cual nosotros ni siquiera nos acordamos, y que ahora estamos bajo ese sistema religioso y que eso es correcto. Podemos vivir el año entero haciendo maldad y con tal de que de vez en cuando vayamos a la iglesia y que paguemos esto y paguemos aquello, y cuando me muero en mi pecado, mi familia van a pagar por una misa, un rezo de 9 días y no sé cuántos cohetes van a reventar y listo, ya está. Saquemos a esta persona del purgatorio, que es una vil mentira porque no es cierto. No estoy criticando solamente a la Iglesia Católica, estoy poniendo las cosas en el contexto. La Biblia es clara. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que buscan vida eterna, a los que buscan la salvación en Cristo Jesús por gracia, por fe en su nombre. Pero ira y enojo a los que son contenciosos. No hay nadie más contencioso que estas personas. Y si alguien de una familia católica se convierte al cristianismo, lo van a criticar, lo van a desechar, lo van a desheredar. En el tiempo pasado hasta los mataban. O los musulmanes, alguien que se convierta al cristianismo de la familia, lo van a apedrear. Pero quieren seguir en ese tipo de vida, obedeciendo a la injusticia. Perdón, verso 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Vuelvo y repito, más lento. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. ¿Por qué dice el judío? Porque la promesa fue hecha a Abraham. Abraham, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Y de Abraham va a venir esta familia. Y de esta familia se va a convertir en una nación, el pueblo de Israel. Los hebreos, los judíos, como los conocemos hoy en día, por la tribu de Judá. A ellos se les dio el gran privilegio de que fueran los primeros en recibir el evangelio. Pero cuando en la dureza de su corazón rechazaron a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, ¿qué vino después? Jesús habló con ellos en el año 33 más o menos y les dijo: oh Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas, cuántas veces quise recogerte como una gallina recoge a los pollos debajo de sus alas, pero no quisiste. Ahora tu casa será dejada en desolación
33 era el año más o menos. Para el año 70 el ejército romano bajo el general Tito entrarían a la ciudad de Jerusalén y matarían a 1 millón de personas en ese día. Jesús les dijo, por lo cual te digo, no pasará esta generación antes que sucedan estas cosas. 40 años más tarde, después de que vieron a Cristo Jesús y lo rechazaron y se iraron tanto en contra, se llenaron tanto de odio en contra de Jesús porque les dijo la verdad, que lo entregaron a los judíos. Y cuando Pilato dijo, ¿qué hizo? Yo no encuentro nada malo en él, ¿qué hago con él? Crucifícanlo. Y fue hipócritamente, se lavó las manos, dice que su sangre sea sobre ustedes. Sí, que su sangre sea sobre vosotros. 40 años más tarde, 1 millón de judíos morirían en la ciudad de Jerusalén. Y las atrocidades que cometieron los romanos ni siquiera a veces dan ganas de recordar. A las embarazadas les abrían el vientre para sacarle a los bebés y estrellarlos contra la pared. Los sometieron tanto que con el hambre se estaban comiendo unos a otros. Tribulación y angustia sobre todo ser humano. Y fue siempre la historia del pueblo de Israel. En el 722 a.C. los asirios van a venir y van a someter al reino del norte. Y prácticamente 10 tribus, dice, van a prácticamente a desaparecer. Por supuesto que Dios sabe dónde están. En el año 586 van a venir el imperio de Babilonia bajo Nabucodonosor y destruyen Judá y van a destruir el templo y lo queman y queda en la ruina. Por eso, el judío primeramente, porque recibieron más luz, van a ser los primeros en ser juzgados. Pedro dice, es necesario que el justo juicio de Dios comience por su casa. Entonces, ¿qué vemos en estas cosas? La luz que alumbra a todos los hombres vino a este mundo, pero los hombres prefirieron más las tinieblas. Juan capítulo 3, verso 19 al 21. Porque sus obras eran malas. Ira e indignación viene sobre todos aquellos que hacen injusticia, que cometen injusticia. Al judío primeramente y también al griego. Verso 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el justo juicio de Dios siempre será justo. Dios no da favoritismo a nadie. Dios conoce todos los hechos, tiene todas las evidencias, ve todo, sabe todo, escucha todo, observa todo, conoce cada actitud, conoce cada pensamiento, reconoce la gravedad de cada palabra, de cada obra, de cada pensamiento. Pero fallamos en no reconocer estas cosas, principalmente por 2 razones. Porque nuestra perspectiva de Dios es muy baja. Creemos que Dios es cualquier cosa. Isaías nos dice, ten cuidado lo que estás pensando de Dios. Y al mismo tiempo que creemos que Dios es cualquier cosa, creemos que el hombre es alguien muy importante. Y la realidad de las cosas es esta. No hay ni siquiera uno que sea justo, no, ni siquiera uno que entienda. Esa es la realidad de las cosas. La Biblia lo dice así. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando Dios juzgue, lo va a hacer de acuerdo a la verdad. Su propósito al traer juicio nunca será injusto. Nunca será de manera descuidada o injusta. El justo juicio de Dios siempre, siempre, siempre será de acuerdo a su verdad. Por eso dice la Biblia en Hebreos 4, 12 y 13, no tenemos excusa, porque todas las cosas son hechas desnudas delante de Dios. El Dios que todo lo ve, el Dios que todo lo sabe, el Dios que conoce nuestras actitudes y nuestros motivos, nunca será persuadido por nuestros elevados argumentos, inteligentes argumentos, que nos dejen con excusa de por qué hicimos. Al contrario, el Dios que conoce todo nos va a llamar y nos va a decir, eres culpable
delante de mi santidad. Esa es la razón por la que necesitamos la justicia de Dios en nuestra cuenta. Nosotros no podemos esconder nuestra injusticia, nuestra maldad, nuestra inmoralidad. Somos simplemente trapos de injusticia que moralmente hemos fallado de acuerdo a la ley de Dios y de acuerdo a la conciencia, que es la ley de Dios que escribió en nuestros corazones. ¿Qué nos queda, hermanos? Nos queda arrepentirnos delante de Dios. Y a los que ya tenemos una relación con esto, no es para los cristianos, obviamente, esto es para los impíos. Pero para los cristianos, ¿qué nos queda? Agradecer a Dios por su grande, maravillosa gracia. Agradecer a Dios por el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. Al impío, ¿qué le queda? Arrepentirse, correr a la cruz y clamar con todas sus fuerzas: Dios, sé misericordioso a mí que soy un pecador. Reconozco mi pecado y te pido perdón. Perdóname, Señor, por haberte ofendido, por haberte lastimado, por haberte rechazado. Perdóname. Sí, Señor, acepto tu oferta que me haces de gracia, de ser salvo por tu gracia, por fe en Cristo Jesús. Que Jesús sea mi Salvador, lo necesito urgentemente. Perdóname, Jesús. Gracias por morir por mí. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra, que es viva y eficaz y más poderosa, más cortante que una espada de dos filos. A ti sea la honra y la gloria, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús. Amén.